Mi nombre es María Argente, soy parte del área de producción de Fundación IDA y el día de hoy, como parte de nuestro proyecto Ética, vamos a estar entrevistando a Mario Gemini. Mario es egresado de diseño gráfico en la Escuela Superior de Artes Visuales de Mar del Plata. Entre 1986 y 1989 vive en Barcelona, España, donde trabaja para el estudio de diseño Zimmermann Asociados. A partir de los 90 y hasta el año 2005 trabaja como director de arte de la marca de indumentaria y calzado RIF. Desde el 2016 es director de arte de World Sport SRL y a finales del 2020 y comienzos del 2021 diseñó la nueva imagen institucional de la International Surfing Association. Aparte de su trabajo como diseñador, en 1999 fundó el Fondo Internacional de Arte Contemporáneo de Mar del Plata y, desde el 2002, dirige junto a Claudia del Río de Rosario y América Sánchez desde Barcelona el Club del Dibujo. Y bueno, estamos acá con Mario Gemín. Y bueno, Mario, te quería preguntar, bueno, todo esto que pasa a finales de los 70s, en los 80s, esta migración de diseñadores argentinos a España, ¿por qué crees que se da esta situación? Bueno, mira, yo te hablo a partir de los 80s, que fue cuando justamente pude tener la oportunidad de viajar. Para mí la motivación más grande, sobre todo de mi generación, los que viajamos en los 80, los que nos animamos a viajar en los 80, obviamente sin ningún tipo de artilugio digital, era Claro, absolutamente mundo analógico, pero la motivación más grande, y eso es lo importante, era el oficio. Uno viajaba no por cuestiones económicas, sino por una emigración o una inmigración política o un disgusto con el país, sino básicamente porque uno ama el diseño gráfico y yo particularmente quería seguir formándome. Y en general, por lo que he hablado con todos los colegas, los que viajamos en esa época, la motivación era la misma, es decir, seguir formándose, trabajar en lo posible con algún gran maestro, aprender, experimentar y estar todo el día en la práctica. Entonces, la situación era diferente porque había un gran amor al diseño, era más técnico porque la resolución de los originales era diferente, más oficio, rotrins, paralela, había cantidad de cuestiones claro. técnicas que ahora se solucionan con la computadora muy rápidamente. Entonces había una cuestión de fondo también de continuar en ese oficio, en ese hacer, y estar al lado de los maestros, como te decía, y de los avances tecnológicos, porque también obviamente cuando yo llegué a Barcelona había muchos avances Mm, que aquí en Argentina no habían llegado, mm. y estaba todo muy cerca y muy accesible, era otra Europa. Pero yo llegué a Barcelona un día muy simbólico, y eso es muy interesante. Llegué el día que la declararon olímpica. Sí, sé que el diseño de eso también es importantísimo, así que contanos más, por favor. Claro, digo, bueno, ¿qué pasa en esta ciudad? Yo ya venía con mucho entusiasmo porque venía de Italia, mi principal idea era, o mi meta era quedarme en Milano, pero Milano estaba un poco agotada y toda la gente que entrevisté, todos los contactos que tenía, todos me apuntaron a Barcelona. No, debe andar a Barcelona, yo tenía el pasaporte italiano, familia italiana, que estaba encantado con Italia, pero no había manera, no había trabajo, no había circulación, los grandes estudios estaban fritos. Yo tenía el contacto de Humberto Rivas, que lo había conocido en Buenos Aires a través de Oscar Pintor, Mm, también otro gran diseñador, sí, gran amigo, y digo, bueno, me voy a verlo a Humberto y juego mi chance en Barcelona, porque todo apuntaba ahí. Y justo, exactamente, el día que llego, sin saberlo, obviamente, era el día de celebración porque habían declarado Barcelona olímpica para 1992 y estaba todo tapizado con la gráfica de América Sánchez. Eso claro. fue muy, muy premonitorio. Mm, Entonces, imagínate, llegar a una ciudad donde es declarada olímpica, se venía una reformulación urbana, gráfica completa. Entonces, fue todo muy rápido, fue todo muy lindo, muy ágil, porque la ciudad estaba como que explotaba de necesidad de cambio de imagen, modernización, actualización, y toda la comunidad catalana, especialmente la ciudad de Barcelona,
tomó riendas y se hicieron grandes, grandes cambios, grandes reformas. Todas las empresas se pusieron al día, o casi todas, las más importantes por lo menos, y ahí tuve la suerte de colar con el estudio Zimmerman, con Yves Zimmerman, gracias a la gestión de la América, y ahí, bueno, ahí comenzó mi vida profesional. Por lo que decís, suena como que era medio una confluencia, ¿no? La modernización de la ciudad, las nuevas tecnologías, como que España por ahí ofrecía cosas que no había en Argentina para ustedes, los diseñadores. Claro, bueno, justamente eso, como estaba explotando todo, yo había trabajado en Buenos Aires, tenía clientes en Mar del Plata, pero no fluía el tipo de proyecto que a mí me interesaba, y veía que no había muchos referentes, porque todos los estudios en Buenos Aires estaban también muy implicados con la publicidad, básicamente. Y a mí no me interesaba eso, yo quería diseño puro, la publicidad es otro discurso. Y viajé a Buenos Aires de Mar del Plata, trabajé mucho tiempo con Rodolfo Pagliere, que en ese momento era un diseñador de Mar del Plata, que estaba trabajando para Rock and Pop, para la publicación, y asistía en el cierre de la revista. Y bueno, por lo que viajaba a Buenos Aires, iba y venía, lo que me comentaba Oscar Pintor y todo lo que pasaba, apuntaba todo más a un discurso publicitario, diseño-publicidad, agencia. Yo recién salía de la escuela de diseño, entonces realmente quería hacer una experiencia diferente. Y aparte ver la cosa, ver los afiches 1,70 m en la calle, ir a los museos, ir a las galerías, ir a los encuentros de diseño. Por mi otro amor, que es la fotografía, quería ir a los encuentros de Arlesa, a París Foto, lo quería hacer todo. Tenía 24 años, quería hacerlo todo. Al hablar con Humberto, apenas llegado a Barcelona, me acuerdo que me citó en el bar Zurich, ahí en la esquina de Plaza Cataluña, divino, que ya casi no existe más, o no existe como estaba antes, que era genial. Y Humberto me preguntó si quería hacer fotografía o diseño. Digo, mira, fotografía no, porque mi equipo es muy limitado y no me animo a tomar proyectos de fotografía en plan profesional con este equipo. Claro. Pero diseño sí. Entonces ahí directamente me conectó con América, que para mí era un monstruo sagrado, y tuve la primera entrevista con él en su estudio de la calle, en su estudio de Valvidera, el primer estudio de él importante. Y bueno, ese día se dio todo, porque justo el día que lo entrevisté a la América, que fui a verlo, le llevé el portfolio, estuvimos charlando, ese día exacto se la vía de una persona a Zimmerman del estudio, entonces necesitaba una persona más para cerrar su equipo. Entonces el América me dice, mirá, me acaba de llamar Zimmerman, necesito una persona, ¿te animás? Mirá que es mucha exigencia y bueno, seguramente tomarán una prueba. Y ahí mismo, ese día lo llamó, hablé con él, y al otro día, como te lo cuento, tuve la entrevista. Y ahí me quedé. Entonces, estar trabajando con Yves Zimmerman, en ese momento en Barcelona, en ese estudio y con los proyectos que entraban en ese momento, era para mí un sueño. ¿Qué tipo de proyectos recibían? O sea, bueno, me decís que no era tanto publicidad como lo que pasó en Argentina. ¿Qué era lo que estabas haciendo en ese momento? Bueno, justamente nada de publicidad. En el estudio Zimmerman era puro diseño, 100% diseño. Entonces, imagínate que el primer proyecto que me pone arriba del tablero es toda la papelería de la Fundación Mies van der Rohe. Yo, entras a temblar directamente con esa edad, salir de Mar del Plata a Buenos Aires y sentarte ahí a hacer la papelería del pabellón Mies van der Rohe. Y con Yves siempre se trabajaba toda la parte conceptual de una manera mucho más intensa y era lo que primaba, por eso era un estudio de diseño puro. Por ejemplo, teníamos la gráfica, el estudio tenía como clientes el pabellón Mies van der Rohe, tenía la Fundación Miró, tenía toda la parte de perfumería de los Puig, hicimos el Carolina Herrera, se hizo el Agua Brava, todo, digamos, mucho perfume de Paco Rabanne, era una maravilla estar ahí. Aparte manteníamos todo en secreto, no se podía sacar nada afuera, porque la parte de perfumería tiene mucho copyright, mucho de secreto, mucho de innovación. Y en ese momento, la otra suerte que tuve
es que el estudio estaba integrado con el área de diseño industrial. Entonces, trabajábamos con André Ricard, otro gran maestro del diseño europeo. Entonces, el estudio se llamaba Diseño Integral. Zimmerman trabajaba, el estudio de Zimmerman, la parte gráfica, y muchos proyectos en común. El estudio de André Ricard hacía la parte de diseño industrial. La suerte de trabajar también con esos clientes hacía que nos llegaran, por ejemplo, teníamos de cliente a Ibercámara, una especie de Mozarteum, ¿te acordás que hubo en Argentina? Pero en Barcelona, entonces llegaban invitaciones para los conciertos, para las exposiciones de la Fundación Miró, para los eventos del pabellón, entonces no me perdía una. Claro. No me perdía una. Para colmo, el estudio estaba en Tucé 32 y estaba a 2 cuadras de la Filmoteca de Barcelona. Entonces salía del estudio, me veía alguna película de culto y después terminaba otra vez en mi casa o ya pensando en proyectos. Bueno, era 100% diseño. Y la ciudad que se estaba dando vuelta con todos los proyectos nuevos que se veían, porque realmente vos lo veías la evolución. En ese momento estaba la tienda Vinson a tope, que en América también hizo la gráfica, funcionaba la sala de exposiciones de la Vinson, que era el centro de diseño industrial de Barcelona, que era un espacio comercial, pero cumplía también la función de difusión del diseño industrial a nivel no sé, podías ver cosas de todo el mundo ahí, increíbles. Y después, bueno, que estaban todos, estaba Humberto Rivas, estaba Norberto Chávez, después, como la ciudad estaba totalmente en continuo rediseño, por ejemplo, me acuerdo que el diario La Vanguardia lo rediseñó Milton Glaser, entonces venía Milton Glaser a Barcelona, daba charlas, entonces te enterabas que venía Milton, ibas a ver la charla, y después con los colegas charlando, y los eventos de diseño de todo el año, más los eventos de la EINA, bueno, era un paraíso total. En ese momento Barcelona empezaba a tener centros de exposiciones muy importantes, se abrió el Metrónom en el Borne, que no había nada, y era un galponazo tremendo, que el dueño era Rafael Tuz, el famoso dueño de la ropa Lois, no sé si te acordás, una ropa de los 80, 90, jeans, muy famoso, como una especie de Diesel italiano, pero español, Lois. Y después, bueno, estaba el puente, que era el puente de todos los diseñadores de Barcelona con Londres. Es decir, si vos mirás bien la gráfica de Barcelona de los 80s, está muy influenciada por la escena londinense. Muy. Entonces, más las influencias cruzadas que había en Europa, porque todo el mundo viajaba, y la gran escuela era Londres o Ámsterdam. Entonces íbamos todos a estudiar ahí. ¿Qué sentís que aportaron los diseñadores argentinos a la escena española? Justamente, es simplemente mirar los 2 o 3 libros que hay dando vueltas sobre eso, y te das cuenta que no quiero ser exagerado, pero más del 60% del boom del diseño gráfico catalán está hecho por argentinos. Simplemente mirá la última muestra de la América Sánchez, en la del Palau Robert. El América vendió todo su archivo al archivo La Fuente, justamente, que es un gran coleccionista de arte gráfico, el señor La Fuente, y tenés que mirar eso para darte cuenta que es medio Barcelona. De los 80 para adelante, porque muchas de las marcas que diseñó la América están vigentes, no subieron modificaciones. Entonces, si vos sumás lo de la América, sumás a Carlos Rolando, sumás a Rousselot, sumás a Mario Eskenazi, bueno, cada uno en sus áreas. Mario hizo mucho Paidós, tapas de libros, mucha imagen de los bancos, del Banco de Sabadell, hizo cantidad de proyectos muy, muy visibles en Barcelona. Carlos Rolando hizo Camper, nada más ni nada menos que Camper. En ese momento eran los zapatos que había que usar, y eran muy de vanguardia, muy innovador la comunicación, muy, muy bonita la gráfica. Bueno, en América con la Vinson, más toda la secuencia que hizo él con Tricicle, que eran una especie de luthier catalanes, muchos proyectos
bueno, María del Mar Bonet, tapas de discos, cantidad de proyectos. Entonces, la influencia, hay un libro que seguramente vos lo conocés, La influencia de los 6 diseñadores argentinos en Barcelona, que habla justamente de eso, y vos recorres todo el circuito de los trabajos, y es muy importante. Bueno, en América hizo nada más ni nada menos que los taxis de Barcelona, que son como los de Buenos Aires, amarillo y negro. Es decir, más notorio que eso, imposible. Entonces, nosotros con Zimmermann hicimos Catalana de Gas, pero la estructura de comunicación la armó Norberto Chávez también, como asesor teórico de todo ese proyecto. En América hizo también el KGB, el boliche nocturno de Barcelona. Entonces, es interesante porque a partir de ahí y toda la formación que ellos dieron en EINA, arranca después el diseño con más identidad catalana. Eso lo podemos discutir y va a haber gente que diga que sí, que no, se puede armar cualquier lío, pero la influencia es notoria. Y además casi todos ellos fueron profesores de la EINA. Entonces, está esa etapa formacional, y después no te olvides también que Zimmermann fue el gestor de la colección de Gustavo Gili de diseño, con el cual estudiamos todos nosotros, nuestra generación. Entonces eran todas las traducciones de él, o todos los libros que él eligió para la formación, para sobre todo el habla hispana, y más influencia que eso, imagínate. Y igual la influencia sigue porque ahí lo tenemos, por ejemplo, Eduardo Manso, que es un joven diseñador argentino, tipógrafo, y bueno, es un genio. Yo creo que en algún momento va a haber que hacer una muestra con la Fundación IDA, con este enfoque, y tomar todas las generaciones. La generación de la América, la mía y la de Eduardo Manso, por ejemplo, pero mezclado con diseñadores catalanes, por ejemplo. Sería muy interesante. Sí. Te quería preguntar de la expresión esta de trabajas o diseñas, que me parece que es algo que vale la pena contar, que por ahí no sé si mucha gente la va a conocer. Si nos querés comentar cómo era la situación. Claro, bueno, esa era la época de los 80s en Barcelona, que era el boom del diseño. Entonces, como todo el mundo diseñaba y había diseñadores para tirar por arriba, era como tú trabajas o diseñas, ¿no? Era esa cuestión de que los diseñadores nunca trabajamos, ¿no? Es decir, siempre diseñamos, no es trabajo, siempre hacemos lo que nos gusta. Entonces, se hablaba tanto de diseño en la ciudad, estaba en los periódicos, los cambios de imagen tenían notas, entrevistas en TV, en todos los diarios, era notable. Entonces, el diseño gráfico y el diseño industrial era parte de la ciudadanía, estaba en la ciudad, se respiraba. Era tan potente la influencia que ya llegó al ciudadano normal, no era una cuestión de los especialistas o de los obsesivos del diseño, sino que ya se había metido en la ciudad. Y entonces, todo tenía como una lógica, y todo se dialogaba, todo se charlaba. Cuando salía el afiche de la Merced, o cuando salían las comunicaciones importantes de la ciudad, la gente comentaba, se hablaba. Bueno, ni hablar cuando se conoció el ganador del concurso olímpico. Después de la preolímpica que lo hizo en América, vino el concurso olímpico. Nosotros se invitaron a 5 estudios de Barcelona y 2 de Madrid, no, 3 de Barcelona y 2 de Madrid, y nosotros quedamos segundos con el estudio de Zimmermann. El América quedó tercero, el que ganó fue Eugenio Trías, un estudio de Barcelona, que incluso Trías trabajó con Zimmermann en un momento, y bueno, lo que se discutió, esa marca, bueno, que sí, que no, que gustaba, que no gustaba, que era informal, bueno, todo el mundo hablaba de eso. Incluso yo estuve en la época justo con el cambio de imagen conceptual de los bancos, cuando la Caixa, la famosa Caixa de Barcelona, pone la estrellita mironiana y sale de la clásica comunicación de banco de algo rígido, duro, protectivo, cuadrado, digamos, el Deutsche Bank, ¿no? El cuadrado con la barra en el medio, pasa a ser la estrellita mironiana con una especie de trabajo manual y los 2 puntitos. Bueno, gran discusión, que sí, que no, que es un desastre, que no, que va. Bueno, el cambio de imagen de Repsol, que lo hizo Landorf en Inglaterra,
que es una porquería, que no, que está bien, bueno, todo el mundo hablaba. Entonces tú trabajas o diseñas porque el diseño, hablar de diseño, y el diseño gráfico en particular, era parte de lo cotidiano. Entonces, justamente retoman esa frase y hace muy poquito, creo que hace un año o dos, pero es una muestra permanente en el Centro de Diseño de Barcelona, está la muestra que se llama Tú trabajas o diseña, que abarca el diseño gráfico en Barcelona desde los 80 a los 2000. No, sí, la verdad que Esa muestra se podría traer, sería muy lindo que se viera en Buenos Aires, por ejemplo, en algún museo de Argentina. Sí. Sí, creo que no es tan por ahí conocido, excepto, bueno, un par de nombres, pero como vos decís, es una influencia que sigue viva en España, la influencia de los diseñadores argentinos, entonces como que estaría bueno recuperarla y, bueno, como vos decís, hablar de todas estas generaciones que están atravesadas por este intercambio de ideas. Lo que es interesante es que no es una inmigración, no es un intercambio sujeto a lo económico, es sujeto a lo pasional, a la gente que realmente ama el diseño, le gusta su profesión y quiere seguir formándose. En América yo hablo todos los días con él, somos amigos, pasó de ser como un maestro inmaculado allá arriba a ser un amigo del alma. Entonces, él con 82 años sigue pasional con el diseño, sigue. Sus muestras fueron muy recientes, es decir, sus últimas 2 grandes muestras fueron el año pasado y antes de la pandemia, justo antes de la pandemia. 82 años y sigue amando el diseño y su profesión y realmente contento de que estén esos 2 libros nuevos agrupando toda su obra. Y yo creo que justamente lo que nos falta en Argentina y es una tarea pendiente, es anclar todo lo hecho en ediciones, en libros. ¿Viste? En eso sí son muy prolijos los catalanes, todo lo documentan, tienen más facilidad con la cuestión de financiamiento editorial. Entonces, eso es un tema pendiente en Argentina, vos lo sabés, y es un tema que puede encarar la Fundación IDA, y es un tema que yo veo necesario. Por ejemplo, tuvimos la suerte de ir con el América a Valencia a hacer un club del dibujo, y ahí lo conocimos a Paco Bascuñán, que yo no lo conocía, un diseñador gráfico valenciano, que es Premio Nacional de Diseño. Bueno, un maestro. Y tiene 5 o 6 libros editados, de los cuales nunca llegó uno a Argentina, por ejemplo. Claro. Acá tenemos que conocer a Paco Bascuñán y los catalanes tienen que conocer la gráfica de Oscar Pintor, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que no se conoce. No, es que sí, el intercambio, o sea, se tiene que mantener y es clave para aprender. No hay mejor no hay mejor forma de formarse que viendo lo que hacen otras personas, ¿no? No, y también a mí me parece que es como un circuito de reconocimiento también a tantos años de trabajo. Es decir, por ejemplo, Oscar Pintor, que tiene libros como fotógrafo, incluso salió uno muy reciente, muy lindo, pero como diseñador, Hugo Gess también, fotógrafo, diseñador. No hay ediciones y debería haberlo. Tenemos ediciones de grupo, de la gráfica del Ditela, por ejemplo, pero no hay un libro que se dedique a la obra de Di Stefano, por ejemplo. Todavía. Claro, Vamos a cruzar los dedos. está el libro de los mendocinos, pero no hay un libro de Pupo, por ejemplo, nuestro amigo mendocino que diseña etiquetas de vino, que ya amerita un libro, Claro. que es genial, ¿viste? Específico de etiquetas de vino, sería espectacular verlo. Sí, sí. Tenemos que hacer el esfuerzo en eso para hacer un intercambio también y que se conozca la obra de diseñadores argentinos en España, sobre todo en la habla hispana, pero también, ojo, no perdamos de vista a México, que también tiene diseñadores increíbles. Yo tuve la suerte de ir a Colombia, estuve en Bogotá hace unos años, antes de la pandemia, y también quedé impactado con la cantidad de cosas que hay. Y bueno, es como que nos falta esa cuestión de poner en página esa obra. Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste y compartiste. La verdad que es hermoso imaginarse lo que era Barcelona en esos años y cómo era estar ahí. La verdad que suena algo totalmente mágico y único, así que nada, me alegro que lo hayas podido vivir y te agradezco mucho por poder compartirlo con nosotros. Lo que me asombra es haber estado en ese momento.
que fue un momento que históricamente fue clave, incluso para Europa también, porque era como, en ese momento Barcelona había asumido como el centro, junto con lo que te digo, junto con Ámsterdam y Londres, un centro innovador de diseño, de mucha experimentación, y con mucha influencia también en el resto de los países europeos. Y también coincidió con el surgimiento de las marcas ciudad. Entonces Barcelona, a partir de eso, también sumó identidad como marca ciudad. Fue un momento muy particular. Y a la vez el boom del diseño hizo que el intercambio entre los diseñadores fuera muy rico, muy abierto. Como no había el mundo digital, las redes sociales eran reales, lo mejor que podía pasarte era que fueras a Arles, por ejemplo, a ver las muestras de fotografía y juntarte con muchos fotógrafos, intercambiar, llevabas el portfolio, mostrabas en los lugares de intercambio. Eso fue fabuloso. Así que bueno, en algún momento haremos café. Sí, obvio, obvio. Y bueno, si alguna vez estás por acá, obviamente te esperamos de visita en la fundación cuando gustes, así que Sí, ya nos perfecto. conoceremos en persona. Muchísimas gracias por tu tiempo y el material y todo. La verdad, te agradezco infinitamente por todo lo que nos contaste. Muchísimas gracias a vos y a todos los chicos de la Fundación IDA y esperemos en breve estar trabajando sobre las ediciones de diseño gráfico argentino. Chao, buen fin de semana. Adiós, gracias.